I have come here to tell you a story. He venido a contarles una historia, La historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esta marcha me trae hoy aquí como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido. Venezuela was born of audacity, shaped by peoples and cultures intertwined. Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales, indígenas y africanas. En 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la Tierra. Allí afirmamos una idea radical, que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa Constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes. Nuestros antepasados cargaron la libertad sobre sus hombros. Cruzaron un continente entero desde las orillas del Orinoco hasta las alturas del Potosí, convencidos de que la libertad nunca está completa si no es compartida. Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso, que todos los seres humanos todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de nuestra nación. En 1922, de reventón en La Rosa, en el siglo XX nuestra tierra floreció. En 1922, durante 9 días, se produjo el reventón de La Rosa en Cabimas, estado Zulia, y de allí manaron el petróleo y grandes posibilidades. En tiempos de paz, convertimos esa riqueza repentina en un motor de conocimiento y de imaginación. Con el ingenio de nuestros científicos, erradicamos enfermedades. Fundamos universidades de prestigio mundial, museos y salas de conciertos, y enviamos miles de jóvenes venezolanos a estudiar en el exterior, confiando en que sus mentes libres regresarían a transformar el país. Nuestras ciudades se llenaron con el arte cinético de Soto y de Cruz Diez. Forjamos acero, aluminio e hidroelectricidad, demostrando que Venezuela era capaz de construir todo lo que se atreviera a soñar. También fuimos refugio, abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo. Españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares. Cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, de Líbano, de Siria, que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad. Y todos ellos se hicieron venezolanos. Esta es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día. La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad, que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción. Yo tuve la fortuna de crecer junto a un padre que dedicó su vida a construir, a crear y a servir. De él aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino. Sin embargo, como sociedad no supimos hacerlo a tiempo. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de Derecho.
Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicionada a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%, la pobreza superó el 86%, y 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. No son solo cifras, son heridas abiertas. Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron al exilio. Han sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y lo hemos intentado todo. Diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura. Y sin embargo, desde lo más hondo de este abismo, un paso que parecía pequeño, casi burocrático, desató una fuerza que cambió el rumbo de nuestra historia. Decidimos, contra todo pronóstico, realizar una elección primaria, un acto de rebelión improbable. Decidimos confiar en la gente. Para reencontrarnos recorrimos el país por carretera y por caminos de tierra en una Venezuela sin gasolina, con apagones diarios y con las comunicaciones colapsadas. Sin recursos, sin publicidad, sin medios de comunicación dispuestos a mencionar nuestros nombres, avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza y se extendió más rápido que cualquier campaña, porque el deseo de libertad seguía vivo dentro de nosotros. La migración forzada, que buscaba fracturarnos, terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado: reunir a nuestras familias en nuestra tierra. Muchos abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos que vivían en el exterior. Niñas con voces demasiado tenues para tanto dolor me pedían que trajera de vuelta a sus madres y hermanos dispersos por el mundo. Nuestro dolor se unió en un solo latido: traer a nuestros hijos de regreso a casa. En mayo de 2023, durante un acto de campaña en el pueblo de Nirgua, se me acercó una maestra llamada Carmen. Me contó que había visto allí a su jefa de calle, una operadora del régimen, que decide, casa por casa, a quién le da una bolsa de comida y a quién se castiga con el hambre. Sorprendida, Carmen le preguntó: ¿qué haces aquí? Y la mujer respondió: mi único hijo, que se fue a Perú, me pidió que viniera hoy. Me dijo que si ustedes ganan, él regresará. Dime qué tengo que hacer. And the jefa de calle replied: my only son who fled to Peru.
asked me to be here today. He told me that if Maria Corina wins, he will return home. Tell me what I have to do. I'll do anything. That day, love defeated fear. Ese día, el amor 2 weeks venció later, al we miedo. reached Delicias, a tiny village swallowed by Colombian guerrillas 2 and semanas drug después llegamos a traffickers. Delicias, un pequeño Where not caserío even a tomado por la chicken guerrilla can be sold colombiana y por el without their narcotráfico, permission. donde ni una No gallina puede candidate venderse had gone there sin since permiso de los criminales. 1978. Ningún And candidato as había the estado allí desde team climbed the 1978. mountain, Mientras I saw subíamos la Venezuelan montaña, flags waving from vi every banderas de Venezuela humble ondeando home. en cada una de aquellas humildes casas. I naively asked as if it was a national holiday that merited all the Pregunté flags. ingenuamente si era And someone un día de whispered, fiesta nacional. "No, Alguien me here the susurró, flags are no, hidden." aquí la bandera Bringing se it mantiene out is escondida, dangerous. sacarla es peligroso. Hoy la Today, gente la alzó para people darte las raise gracias them por atreverte a to venir. thank you for daring to come. You will leave, Tú but te we irás, will remain identified. pero nosotros nos quedamos That marcados. day, entire families stood up to Ese the día, armed familias groups enteras that confrontaron a los ruled grupos their armados que lives. dominaban sus vidas. And when we sang the national Y cuando anthem cantamos together, juntos el himno nacional, sovereignty la returned soberanía renació in a single en la forma de un coro fragile, frágil y defiant desafiante. chorus. That day, Este día, courage defeated el coraje oppression. venció a la opresión. Our gatherings became intimate encounters of thousands. Nuestros encuentros We se transformaron en embraced, reuniones we íntimas de cried, miles de we personas, prayed. donde nos abrazábamos, llorábamos We y understood rezábamos. our struggle was much Comprendimos more que than nuestra lucha iba electoral. mucho más allá de una It was elección. an Era una ethical lucha struggle ética for por la truth, verdad, una lucha an existencial por la vida struggle y una for lucha life, espiritual por el and a bien. spiritual struggle for good. With less than a year before the presidential election, we had to unite every Faltaba menos de un democratic año para la elección force and presidencial y restore nuestro deber trust era in unir the a todas votes. las fuerzas democráticas y recuperar la confianza en el became voto. that moment. A self-organized civic effort that Con las built primarias lo a logramos, con un esfuerzo nationwide cívico citizen y network autogestionado que levantó una red unlike ciudadana en anything todo el Venezuela had país ever como seen. nunca antes en Venezuela. And on October 22nd of Así fue como, 2023, el 22 de octubre de against all 2023 y contra todo pronóstico, Venezuela awoke. despertó. The diaspora, which was a third of our nation, reclaimed its right La to diáspora, vote. que ya era un The tercio de la son nación, reclamó who su had derecho a left votar. cast his ballot alongside the mother who stayed. El hijo que se fue votó junto a la madre que se quedó. Y las filas se extendían por cuadras mientras las papeletas de votación se agotaban. Confiamos en la gente y la gente volvió a confiar en nosotros. What began as a mechanism to legitimize leadership became the rebirth Lo que comenzó of a como un nation's mecanismo para confidence legitimar in liderazgo itself. se transformó en el renacer de la That confianza day, de un país en sí I mismo. received a mandate, Ese día a recibí un mandato, responsibility that una responsabilidad que transcended trascendía any cualquier individual ambición personal. ambition. I felt humbled and Entendí el profoundly profundo aware peso de la tarea que me the había weight sido with which I confiada. had been entrusted. Threatened by that truth, though, the regime prohibited me from running for Pero el régimen, president. amenazado por esa verdad, me prohibió It was a postularme a la harsh blow, presidencia. Fue un golpe duro, but mandates pero los mandatos belong no to the pertenecen a las people. personas, pertenecen al pueblo. We set out to find another candidate Entonces salimos who a could buscar take a my quien pudiera place. tomar mi lugar. Edmundo González Urrutia stepped forward. A calm, Edmundo brave González former Urrutia, un diplomat. diplomático sereno y The regime valiente, believed dio un paso he al posed frente. no threats. El régimen creyó que no They representaba una amenaza. underestimated the resolve of millions Subestimaron of la determinación de citizens. millones de A ciudadanos, una plural, sociedad vibrant plural society que desde la that riqueza de su in all diversidad its diversity found unity in a se common unió en torno a un purpose. propósito común. Communities, political parties, unions, Comunidades, students, partidos and civil políticos, society sindicatos, stood estudiantes together y sociedad and civil worked as one trabajaron so that juntos the para que se voice escuchara la of voz a de la nation nación. could be heard. We were 3 months Faltaban from entonces 3 meses election para el day, día de la elección and almost no one knew his name. y pocos conocían nuestro But candidato. votes were not enough. We had to defend them. For over a year, Además, no bastaba con obtener los votos, votos, había que defenderlos. Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacerlo. 600.000 voluntarios en 30.000 centros de votación, aplicaciones para escanear códigos QR, plataformas digitales y centros de llamadas desde la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink y computadoras escondidas en camiones de frutas para llegar a los rincones más remotos del país.
La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. Las sesiones de entrenamiento se hacían en secreto, al amanecer, en salones prestados por las iglesias, en sótanos y en cocinas, con materiales impresos que cruzaban el país de mano en mano, como si se tratara de una operación de contrabando. Finalmente llegó el día de la elección, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer ya había filas que daban la vuelta a las cuadras y en el aire se sentía una esperanza temblorosa y contenida. Nuestro sistema de seguimiento en tiempo real mostraba una participación creciente en cada estado y en cada pueblo. Luego comenzaron a llegar las actas electorales, la prueba sagrada de la voluntad del pueblo. Primero por teléfono, luego por mensajes, después en fotografías, más tarde escaneadas y finalmente llevadas a pie en moto, en mula o incluso en canoa. Llegaban desde todas partes. La verdad emergía por doquier mientras miles de ciudadanos arriesgaban su propia libertad para proteger aquellas actas. Frente a la irrupción de nuestra victoria abrumadora, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados debían expulsar a nuestros testigos de los centros de votación e impedir que recibieran las actas originales a las que tenían derecho por ley. Pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, en cada ciudad y pueblo. In every state, city, and village, every single tally sheet told the same story. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas, logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermas, estudiantes, todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas, terrorismo de Estado usado para enterrar la voluntad del pueblo. Some of the more than 220 children detained after the elections were a más de 220 adolescentes detenidos tras las elecciones los electrocutaron, golpearon y asfixiaron hasta forzarlos a decir la mentira que el régimen necesitaba difundir, que habían sido pagados por mí para protestar. Mujeres y adolescentes encarceladas siguen hoy sometidas a esclavitud sexual, obligadas a soportar abusos a cambio de una visita familiar, una comida o el simple derecho a bañarse. Aún así, el pueblo venezolano no se rinde. Durante estos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia. Así llegamos hasta el día de hoy, en el que resuena el clamor de millones de venezolanos que ya sienten cercana su libertad. Este premio tiene un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino. Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella.
For this reason, the cause of Venezuela transcends our borders. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad. Solo es posible alcanzar la libertad cuando decidimos no vivir de espaldas a nosotros mismos. Cuando afrontamos la verdad, por dura que sea, cuando el amor a lo que realmente importa nos inspira el coraje necesario para preservar y prevalecer. Solo al alcanzar esa coherencia interior, esa integridad vital, logramos estar a la altura de nuestro destino. Solo entonces llegamos a ser quienes realmente somos y podemos vivir una vida que valga la pena vivir. Along this march to freedom, we gain profound certainties of the soul. En esta larga y dura travesía, los venezolanos hemos ganado certezas del alma, verdades profundas que le han dado un sentido trascendente a nuestras vidas y que nos preparan para construir un gran futuro en paz. Por eso la paz es, en última instancia, un acto de amor. Y ese amor ya ha puesto en marcha nuestro futuro. Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risa y de música. Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. My dear Venezuelans, the world has marveled at what we have achieved. Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, el regreso de los nuestros a casa. Yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera. Porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a casa. Permítame rendir homenaje a los héroes de este camino, a nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos, a quienes nos protegieron, nos alimentaron y lo arriesgaron todo por cuidarnos. A los periodistas que se negaron a callar, a los artistas que llevaron nuestra voz al mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros activistas políticos y sociales, a los líderes del mundo que nos acompañan y defendieron nuestra causa, a mis 3 hijos, a mi papá adorado, a mi mamá, a mis 3 hermanas y a mi valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. Y por encima de todo, a los millones de venezolanos anónimos